Aquí estoy. Hoy la sesión 7, siendo 7 de enero del 2023, y voy a compartirles pantalla. ¿Qué vamos a ver sobre la neuropsicología hoy? Hoy y la próxima semana. Aquí les voy a presentar la pantalla. Espérenme porque no está apareciendo. Aquí, ahora sí ya. Ajá, ya me dice que ya la están viendo. Perfecto. Pues nos falta esta parte que es un cierre. Hemos visto lo importante o la importancia de esta nueva tendencia en psicología que se llama neuropsicología y la vamos a trabajar en los siguientes procesos. Vamos a ver cuál es la injerencia de la neuropsicología en las funciones ejecutivas del ser humano. Y la semana que entra vamos a concluir con la injerencia de la neuropsicología en los procesos de atención, memoria, lenguaje, motricidad, emoción, procesamiento espacial y visual. O sea, eso es con lo que vamos a cerrar para que ustedes vean hoy en día la trascendencia de la neuropsicología. Eso es lo que vamos a trabajar. Y pues entrando en materia, si me permiten, y bueno, ahí ven dos fotografías. Tenemos desde la famosísima Lucy, que ustedes recordarán en la parte de la evolución, ¿no? Es importante. Desde Lucy hasta nuestros días, que es toda la evolución desde el nacimiento de la humanidad en 3 años, del ser humano. ¿Cuál ha sido la evolución desde Lucy hasta el ser humano el día de hoy? Pues que desde que nace el ser humano hasta los 3 años, por ejemplo, algo que observamos que busca es la comunicación y es donde se empieza a desarrollar justo el lenguaje. También algo que es muy importante, aunque gatear es necesario y es parte del proceso del equilibrio del ser humano, la bipedestación, que es poder caminar con nuestros 2 pies, es muy importante también. El empezar a tener las bases del desarrollo abstracto, porque cuando tenemos los primeros años de la infancia temprana, tenemos un pensamiento que es muy concreto, ¿no? Pero el pensamiento concreto nos va a llevar a lo largo del tiempo a la parte del pensamiento abstracto, fundamental para las funciones de memoria, por ejemplo, ¿no? O de lenguaje. El poder hablar del dominio de uno mismo y de lo que nos rodea y no que nos domine el ambiente a nosotros. Esto tan importante que es la adaptación y la supervivencia y obviamente el aprendizaje. Todo esto está englobado en algo que llamamos educación, que es el punto diferenciador entre Lucy y el ser humano. Es lo que nos define como especie, la posibilidad de ser educados, no instruidos, porque la fauna se instruye y perros, gatos, pericos, changos lo aprenden, lo hacen muy bien, pero la gran diferenciadora entre las especies y nosotros, las especies animales y la especie humana, es el entorno de la educación, ¿no? Entonces, en eso nos vamos a enfocar esta mañana. ¿Por qué, ¿Por qué dar fuerza en esta parte a la cuestión de la educación? Bueno, em, por la parte cerebral, ya lo analizamos en algún momento, el cerebro se transforma. ¿Cómo se transforma? Mediante la adquisición de nuevas experiencias, esas experiencias se pueden trasladar a destrezas, conocimientos, producciones, formas de funcionar. Eso es la transformación que tiene el cerebro. Y es cierto
que un elemento muy importante es el ambiente. El ambiente generalmente nos condiciona en gran medida por el grado de neuroplasticidad, que es fundamental hasta antes de los 7 años. Todo lo que quieran en hábitos, valores, bases conceptuales, antes de los 7 años. Después de los 7 años es viable, sí es posible, pero puede costar trabajo. Mucho más de lo que se da en los ambientes de la neuroplasticidad. Todos los demás ambientes favorecen todas las funciones cognitivas. Y entonces me voy al punto de la neuroplasticidad. La neuroplasticidad transforma el cerebro de los niños, facilitando y consolidando nuevos aprendizajes. Y por eso hay que pensar en la consolidación de la fuerza de la neuroplasticidad. Ajá. Bueno, quiero que observen estos puntos. A ver, revísenlos. Les doy un minutito para que lo puedan revisar. Y vamos revisándolo ahora juntos. Todo lo que nosotros aprendemos modifica nuestro sistema nervioso. Acuérdense de la tercera sesión donde les mostré, ¿no? Todo el funcionamiento tan interesante, tan rico y tan bonito de lo que de lo que es el sistema nervioso. Eh, ¿Qué es lo que ayuda cuando se modifica este sistema nervioso? Bueno, pues facilita la creación de un engrama. Un engrama es una huella en las células nerviosas y en todas sus conexiones. Esto nos permite ser únicos, exclusivos. Y esta engrana mm, queda, persiste para toda la vida. El problema es cuando esa huella tiene fallas en sus componentes o que inicia mal. ¿Qué sucede? Pues como que no hay claridad, ¿no? En lo que está, no es mi huella, ya no me reconoce, por ejemplo. Todos los cambios que produce lo que nosotros aprendemos nos lleva a hacer modificaciones neurobiológicas. Y esas transformaciones consolidan procesos cognitivos. Es decir, el educarnos, el aprender en esas áreas, no solo aporta datos, sino que introduce programas
Y no me refiero a programas educativos, tipo, ay, no sé, cualquier programa educativo que ahorita tengan en mente que sea utilizado hoy en día en los últimos tiempos. Por ejemplo, esto del Google, los Meets, bueno, Kahoots, programas hoy en día para hacer transmisores en la computadora. No, o sea, hablo de programas educativos en el cerebro que vamos a utilizar durante toda la vida. O sea, nos podemos quedar con huellas de violencia, con huellas de tristeza, con huellas de coraje que quizá vivimos de niños y en cierto momento sale a la luz. Y eso es muy importante. ¿Con qué nos estamos quedando en la vida? Ujú. Por eso ahí está el cerebro. Todo esto puede quedar para siempre. Paso a la siguiente diapositiva. ¿Qué es lo que entonces retomo de la neuropsicología? La neuropsicología especialmente estudia las funciones mentales superiores, es decir, memoria, lenguaje, praxias, noxias y funciones ejecutivas. Esta parte, no, en alguno de estos ámbitos, nos va a aportar información de patologías, dificultades, bueno, o sea, todo lo que nosotros podamos ubicar como parte de estos procesos importantes. Cuando hablamos nosotros, por ejemplo, de las praxias, y que es un tema que también a veces no las tomamos en cuenta, son todas las capacidades de la cognición para las acciones motoras. Eso es bien importante que ustedes lo tomen en cuenta, porque hay situaciones que, por ejemplo, nosotros no vamos tomando en cuenta que puedan ocasionar o que nos den problemas con la parte de la motricidad y ahí surgen. Es también importante que nosotros las conozcamos. Las partes de las nocias tienen que ver con las percepciones. Toda la parte de las nocias tiene que ver con, por ejemplo, cómo completamos imágenes, cómo asociamos siluetas, toda esta parte de los rompecabezas, cómo los unimos, detectar colores, por ejemplo, asociar partes de la cara, ¿no? Con personas, todo eso forma parte de las nocias. Y en el caso específico, por ejemplo, de lo que vamos a ver el día de hoy, que tiene, les decía yo, nombre o que las nombramos como funciones ejecutivas, son todas las actividades mentales complejas para que podamos planificar, organizar, regularizar nuestro comportamiento. ¿Cuáles son las principales funciones ejecutivas que tomamos en cuenta? Por ejemplo, todo lo que nos ayuda a planear, a establecer metas, a priorizar, a recordar cosas, a manejar nuestro tiempo, nuestras pertenencias y terminar lo que comenzamos, son funciones ejecutivas. Tiene que ver, por ejemplo, en este caso, hay varias, pero por lo menos hablamos de la flexibilidad atencional, el control inhibitorio y la memoria de trabajo. Esas son las principales funciones ejecutivas.
em, dar seguimiento a algo, la memoria de letras, em, sumar, restar números, letras, todo eso tiene el enfoque con las funciones ejecutivas y que a veces no les damos la importancia si no se desarrollan. ¿Qué pasa si no se desarrollan? Pues tendremos diferentes incapacidades, dificultades para direccionar la atención, para inhibir tendencias que conducen a errores, de retención y a veces vemos que empiezan a asociarse las funciones ejecutivas con ausencias en cuanto a madurez, a cambios y conexiones con el resto del cerebro. Por eso son tan importantes y son las que vamos a retomar esta mañana. ¿Qué es lo primero que tenemos que ubicar de las funciones ejecutivas, por ejemplo? Esto que está hablando la neurociencia. Bueno, primero, que es necesario conocer cómo desde niños llegamos a descubrir la realidad y cómo se desarrollan para conocer y cómo se dan las estructuras funcionales para integrar aprendizajes. Ahí es donde se da una colaboración entre la neurociencia y la educación, o sea, van de la mano, son bidireccionales. Se profundiza en el modo en que podemos mejorar nuestro aprendizaje y hacerlo más rápido y más eficiente. Entonces, lo más importante es identificar cómo aprendemos. ¿Por qué? Porque en nuestra vida existen periodos críticos para aprender. Acuérdense, el cerebro de los niños es muy diferente al cerebro de los adultos. ¿Qué es lo que estamos haciendo en esos casos así como muy específicos? Em, Casi siempre lo que olvidamos de la infancia es que en la infancia se producen cambios evolutivos que son fundamentales para poder interactuar con nuestro medio ambiente, fíjense. Ejemplo, em, cuando somos niños, nuestro cerebro se encuentra en un proceso de desarrollo así como tipo expansivo, es muy fluido, o sea, por eso hablan de que los niños son como esponjitas, ¿no? Todo absorben, cha, 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 ¿no? Y eso ya no sucede con nosotros los adultos, nos tardamos más. ¿Por qué? Porque nosotros como adultos ya tenemos nuestra estructura cerebral y nuestras conexiones ya muy trabajadas. Híjole, ahí es bien importante esta parte, ¿no? Porque a veces lo dejamos, lo olvidamos. Ujú. ¿Y qué sucede? Que llega un momento en la que entramos en un área de confort y ya no queremos aprender, ya no queremos seguir adelante. Y en cambio los niños no. Diariamente están con algo más, con algo más, con algo nuevo, con algo diferente, ¿ok? Em, ¿Cómo es que nuestro cerebro lo es todo? ¿No? Y cómo la educación en esta etapa es fundamental, es necesaria la educación. Fíjense bien, por la injerencia que tienen en el hemisferio cerebral izquierdo, el derecho y el cuerpo calloso del cerebro. Necesito, por favor, que lean esta parte. Por favor, les voy a dar un tiempo para leer y voy a pedir algunos ejemplos que me vayan dando ustedes, tanto del hemisferio izquierdo como el derecho y el cuerpo calloso. ¿Ok? Les dejo que lo lean para que lo revisen un poco.
Muy bien. Ahora, fíjense bien, conforme están aquí, les voy a pedir un ejemplo. Y les voy a dejar un momentito más para pensar. Deli, por favor, necesito que me pienses en un ejemplo respecto a lo que es la decodificación de grafogramas de lenguaje simbólico. No me digas ahorita, Deli, simplemente piénsalo todavía, ¿ok? Por favor, a Daisy, necesito Maestra, que... no le escuché bien. ¿No me escuchaste, Deli? No, Ok. no, ¿me repite, por favor? Sí, ustedes ya vieron en qué consiste las funciones de cada hemisferio y del cuerpo calloso del cerebro. Necesito que piensen en un ejemplo de lo que les voy a pedir. Te voy a poner uno de lo que Sí. sería esta parte donde está mi cursor, de la lectura fonética y analítica, un ejemplo de la decodificación. Un ejemplo vendría siendo cuando yo aprendo a leer y cómo generalmente la mayoría de los métodos para aprender a leer tienen que ver con sonidos. Entonces, el primer ejemplo que les puedo decir de la decodificación de lectura fonética y analítica es que relacionamos una figura, un sonido, con una letra o con una letra que puede ser vocal y consonante. Entonces, de esta manera, por ejemplo, veo lo que es la vaca, ¿no? Veo la vaca. Ok, Y cuando veo la vaca, veo la imagen de la vaca, es simbólico lo que estoy en ese momento observando y generalmente asociamos el sonido, ¿no? ¿Cómo dice la vaca? Mu. Entonces, esta es la vaca. Inclusive antes de que leamos vaca, pero por asociación hacemos la decodificación en el caso de la lectura fonética. Así quiero los ejemplos de lo que les voy a pedir a cada uno. ¿Ok? ok. Y en mi caso, ¿cuál sería mi ejemplo, maestra? ¿Qué es lo Te que me pide? tocó este, que es el de grafogramas del lenguaje simbólico. Está sencillo, grafogramas del lenguaje simbólico. Daisy, Daisy, a ti te toca del hemisferio derecho lo que es dame un ejemplo de cómo se capta, percibe, interpretan ritmos, armonía, melodías y el contenido emocional de los mensajes, Daisy. Jacqueline, te toca, por favor, la antesala de la comprensión en el hemisferio cerebral izquierdo. Aquí está, antesala de la comprensión. Dame un ejemplo. Jacqueline, perdón, Karen, te tocaría la lectura ideográfica. Y Ruth, un ejemplo de lo que sería el cuerpo calloso de convertir el lenguaje hablado y escrito en un instrumento de reconocimiento del entorno. Les voy a dar, en este momento son 11:38, les voy a dar 3 minutitos para que puedan pensar un ejemplo y ahorita les cedo la palabra.
Listo, ya fueron más de 3 minutos. A ver, Deli, por favor, ¿nos puedes dar un ejemplo? Bueno, sí, maestra. Sabemos que desde que prácticamente nacemos, todos Ujú, nacemos con esta habilidad, ¿no? De ir aprendiendo y de ir ujú, desarrollando, de irnos desarrollando para este aprendizaje. Casi siempre, hasta en la etapa adulta, aprendemos a través inclusive de imágenes, ¿no? Hay cosas que correcto, desconocemos, nos enseñan. Esto sí. es lo que significa, por ejemplo, una palabra. Una de las cosas en las que se pueden desarrollar nosotros como niños es a través de los pictogramas, ¿no? Que Sí. es de otra forma de cómo aprendemos, enseñando, por ejemplo, dibujándoles una pelota y cuál es el nombre, ¿no? Dibujar la pelota Ujú, y decir que se llama pelota. Los animales, la leche, el biberón, mamá, papá. Eso podría ser ujú, una de las cosas de cómo pueden aprender los niños. Si yo sí, me enfoco en la etapa adulta, a lo mejor en una persona que no sabe manejar y va a un curso de manejo, también a través de estos símbolos o de estos señalamientos, pues vamos aprendiendo. Por ejemplo, aquí hay una curva, viene un entronque, no se puede rebasar, ese tipo de cosas, maestra. sí, yo creo que esa parte simbólica mm, es, como vamos a estar viendo en este momento, fundamental en los primeros aprendizajes. Y es ahí donde a veces cometemos los primeros errores para la organización de nuestras funciones ejecutivas. Toda esa parte que tú describes es fundamental. Muchas gracias, Deli. Gracias, maestra. Daisy, por favor, tu aportación. Nada de eso, se activan las áreas del cerebro Ajá. y del cuerpo. ¿Sabes Se qué, le gusta la música. Daisy? Te perdí ahí en esto último, por favor. Ah, pues le decía de que a una persona que le gusta el arte y todo, por medio de la música, de los sonidos, del ritmo. A veces, por medio de la Sí, música, nosotros podemos captar pues los sentimientos de otras personas, ya estén tristes, enojados, por medio del tipo de música que escucha cada quien. exacto. Ese es un punto que a veces olvidamos y que me parece que hay que retomar. En esta época, por ejemplo, los niños aprenden perfectamente los idiomas y saben que los idiomas se aprenden no por la repetición o por la comprensión de lo que están leyendo, porque unos entre los 0, 1, 2, 3, 4, 5 años, pues ni siquiera han aprendido a leer, pero es a través de la música, de las narraciones, de lo rítmico. Y esto lo hemos venido perdiendo. Y hoy en día con tantas tabletas, teléfonos celulares, los niños ya no aprenden a escuchar. Y si hablamos más adelante de seguir indicaciones, ahí está un gravísimo problema. No volvimos a lo fundamental. Están todos viéndose el teléfono, las tablets, ya está todo ahí, es un mismo sonido. Y cuando les dices, oye, mira, camina, ¿ah? No, no quiero. Así de simple, hay que regresar a lo básico y lo básico es la armonía, el ritmo. Y saben que es la base de la lectura y de la escritura más adelante. Es fundamental la música y el movimiento. Muchas gracias, Daisy. Jacqueline, ¿nos puedes compartir tu ejemplo, por favor? Sí, profe. Bueno, hablas de por qué el hemisferio izquierdo es la antesala de la comprensión, ¿no? Pues es una de las partes más importantes del cerebro, ¿no? Porque para las funciones intelectuales, o sea, primero se tiene que codificar, que es donde se transforma esta información, y luego se decodifica, que es ahí donde vamos a obtener realmente el mensaje, ¿no? Y se ocupa, pues, básicamente en idiomas, como usted mencionaba,
en la lógica, cuando tenemos que tener un pensamiento crítico o razonar en los números. Realmente, pues, es la parte Correcto. racional del cerebro, ¿no? Así es la parte racional y es una parte muy sencilla. Fíjense de dónde, yo sé que me quedan pocos minutos, tengo otra clase, pero quiero que vayamos viendo las funciones ejecutivas que nos van a permitir seguir indicaciones simplemente, dónde está la base, en esta cuestión de ubicarnos en lo que poseemos como habilidades. No les voy a pedir ahorita ya el ejemplo a Karen y a Ruth por esta misma cuestión del tiempo, pero también tenía relación esta cuestión de la lectura ideográfica y que incluso ahora se ve en el lenguaje de señas. Todas las lecturas ideográficas del chino, el egipcio, que era base del dibujo, se concentraban, si se fijan claramente, en formas y figuras, que es donde el cerebro, por ejemplo, con las figuras geométricas, atiende o entiende. Y esto que también hemos dejado de facilitarle al niño y de que toquen. Es tan importante que los niños toquen. Han dejado de tocar las pelotas, las texturas, estos ejercicios de texturas que vienen mucho. Sí, Deli, adelante. Yo sé que no nos queda mucho tiempo, maestra, pero ese tema precisamente de cómo funcionan los hemisferios es tan importante que inclusive hasta niveles de lesiones, como tanto el hemisferio derecho como el izquierdo, cada uno, dependiendo las lesiones, es el problema de la discapacidad que puede tener, tanto la pérdida del habla o como la pérdida de funciones motoras. Total y absolutamente de acuerdo. Este es el gran problema y que luego no lo identificamos, así de sencillo. Y dice Karen, la asociación de símbolos e imágenes también, que hoy en día me llama la atención que estamos nosotros sobrepasados de imágenes. Si ustedes salen a la calle, hay muchos anuncios, mucha información, estamos navegando en un mundo de información que luego evita que prestemos atención. Y cuando tenemos un chico que puede tener un problema de un déficit de atención, lo que hacemos luego es preguntarnos, cuestionarnos, ay, pero ¿por qué si mi hijo no lo tenía? No, o sea, tenemos que recordar qué sucedió desde el inicio en casa con toda la información. Y yo les quiero decir que estos 2 años de pandemia nos va a dar mucho trabajo tanto a psicólogos como a educadores. Hay y se desarrollaron trastornos de aprendizaje de origen neurológico donde la pandemia los acelera. ¿Saben ustedes que hay niños que nacieron durante la pandemia, niños que tenían 1 año durante la pandemia, entran al jardín de niños de 3 años y resulta que no conocen este otro mundo, ¿no? Y que pareciera que este mundo con el que nos estamos nosotros comunicando es que es el normal, el común. ¿Qué podemos trabajar y mejorar con la neuropsicología, detectando todas estas cuestiones que nos da información los hemisferios cerebrales? Trastornos de aprendizaje, desde lectura, cálculo, la cuestión no verbal, problemas de lenguaje, trastornos ya en la vida académica, como son los déficits de atención con hiperactividad o incluso agresión, trastornos de la coordinación motora. Yo vi niños que deberían de haber visto lo mismo que yo, los primeros días de clases después de la pandemia, cómo caminaban. O sea, mucho tiempo estuvieron sentados. Problemas de comunicación, no de lenguaje, sino de comunicación, y todos los que están relacionados con el desarrollo, trastornos generalizados del desarrollo como autismo, como Asperger, que luego no les prestamos la atención necesaria y que se van, si no se solucionan, por lo menos sí se van cambiando a partir de lo que es la adecuación, y esto no lo hemos estado viendo. También, claro, identificar toda la parte del retraso mental. ¿Qué es lo que tiene que hacer el psicólogo en este caso, no? La intervención, que tiene que ser lo más pronto posible, de la manera más profesional. Si nosotros atendemos estas cuestiones de manera temprana,
todas las alteraciones de tipo neurofuncional, los trastornos de percepción, los fallos en la organización de esquemas funcionales, la organización temporal y espacial, tiene solución, pero si hay intervención pronta, ese es el problema. La neuropsicología nos ayuda a mejorar procesos de aprendizaje, sobre todo cuando activamos la función cerebral, porque no los preparamos para lo que sería la prevención de todo lo que requiere el cerebro desde la parte más compleja para dar respuestas adecuadas. Necesitamos acciones que lleven a las conductas al término que queremos. Las funciones ejecutivas no solamente se basan de las actividades intencionales novedosas. Estas funciones ejecutivas son las que nos regulan conductualmente de manera eficiente para transformar nuestros pensamientos en decisiones, en planes y acciones. Estas funciones ejecutivas permiten llevar a cabo tareas dirigidas al logro de objetivos, resolver problemas, la capacidad, ahí les va, de adaptación y de respuesta a situaciones novedosas. ¿Qué pasó con tanta gente de ciertas generaciones cuando se tuvo que encerrar? No lo podían aceptar, no pudieron adaptarse, salían, se enfermaban, contagiaban. Eso se debe a estas cuestiones de las funciones ejecutivas. Las funciones ejecutivas nos ayudan a controlar, a supervisar, a regular nuestra conducta para la toma de decisiones. Imagínense qué decisiones, hasta dónde llega en la parte de la comunidad, en la sociedad. Son un sistema complejo, multimodal, que tiene componentes esenciales como, fíjense, la actualización, la flexibilidad, la toma de decisiones, la memoria de trabajo. Y los componentes auxiliares que ya son, las que vamos a ver la próxima semana, inteligencia, atención, memoria, percepción, lenguaje. Ahora como que la pregunta clave para nosotros es cómo organizar toda esa maquinaria que tiene nuestro cerebro. Se adquiere fundamentalmente con hábitos, rutinas, repeticiones intencionales de acciones, con hábitos, con lograr que estas funciones ejecutivas sean posibles de desarrollar en el periodo más importante, que es entre los 6 y los 8 años de edad. Ahí es cuando los niños tienen la posibilidad de autorregular conductas y comportamientos. Déjenme ir cerrando, nada más. Voy a avisar al otro grupo que me den 5 minutos. Listo. Algo que también es muy importante y que tiene que ver con la trascendencia de las funciones ejecutivas es lo que se conoce como metacognición. Esta debe estar desarrollada en la adolescencia para que tengamos éxito en la metacognición es ir más allá de lo que sabemos. Tiene que ver con la toma de decisiones, con la resolución de problemas, con, ¿saben qué? En 2 palabras, el sentido común. Y muchas personas no tienen el sentido común. El cerebro humano es mucho más inteligente que el de otras especies animales. Somos capaces de ver analogías abstractas y profundas que cualquier otro mamífero. Eso es la gran diferencia con el ser humano. Y si queremos tener un cerebro creativo, debemos enriquecerlo con muchas situaciones de aprendizaje en el aula. Fíjense la importancia de la educación escolar. La neuropsicología está en todas las etapas clave del sistema cerebral.
Desde la educación infantil para aprender a aprender, en la educación primaria aprender a leer y leer para aprender, y en la secundaria para organizar el conocimiento. Ya que decir de la vida universitaria, la neurociencia nos permite comprender muchos objetivos, formarnos una inteligencia ejecutiva y ser exitosos con un aprendizaje flexible, eficiente y duradero. Y yo les quiero decir que también una parte trascendental de la neuropsicología es la inteligencia emocional, quien nos enseña a controlar nuestras emociones, a ser empáticos, perseverantes, a tolerar la frustración, a evitar pensamientos negativos, al autoconcepto. Y por eso tenemos tantas personas en donde sentimos que falta algo, que no es suficiente. Ahí está la neuropsicología, son alternativas con las funciones ejecutivas y es muy, muy importante que podamos tener oportunidad de conocerlas más. Yo voy a profundizar más y voy a empezar la relación con las otras funciones de memoria, lenguaje la próxima semana. El trabajo final, fíjense muy bien, para esta semana, tiene que ver con la parte de que ustedes lean un caso como un ejemplo que les voy a poner y que ustedes puedan decirme en dónde está la función de la neuropsicología con las funciones ejecutivas. Es algo muy sencillo que van a realizar simplemente para que ustedes puedan hacer el análisis y que lo podamos comentar la próxima semana. Y la próxima semana cerraría con eso, ¿no? Una relación de lo que estamos viendo y sí empezaría luego, ya no me voy a esperar la próxima semana que entren todos para la grabación para poder cerrar de esa manera. Les agradezco su paciencia, su estancia el día de hoy y les deseo mucho éxito en este año 2023. Y pensemos y reflexionemos que muchos de los grandes problemas de la sociedad actual está en las funciones ejecutivas, que tiene que ver la metacognición más allá de lo que estoy viviendo. Cómo resoluciono, cómo quito problemas, cómo actúo y cómo uso mi sentido común. Se los dejo de tarea. Muchas gracias y excelente jornada. Gracias, maestra. Igualmente, feliz Un año. abrazo. Muchas gracias. Hasta luego.